Hola, hola a todas, bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Rosy, si eres la primera vez que me ves. El día de hoy traigo un tema para todas aquellas madres que tienen a sus hijos con el cabello afro rizado. Si eres de esas personas o de esas madres que muy seguramente pasaron por cosas similares y que en un futuro vieron muy lejano tener el cabello de este tipo, cuando tenemos nuestros hijos o sobrinos o hijos de nuestras personas cercanas, enséñale a los pequeños a identificar su textura, los beneficios de que es llevar el cabello afro rizado. De esa forma ellos podrán identificar cuál es su patrón de su cabello. Y recuerda que si ese tipo de cabello está en el planeta es porque hay diferentes tipos de personas y por ende diferentes tipos de genética. Así que es de cierta manera súper agradable explicarles a los más pequeños en la casa por qué es importante llevar y conservar su cabello, no sentirse mal porque uno sea lacio, negro o blanco o rizado. De esa forma incentivamos la autoestima en nuestros niños y vamos a tener niños más seguros de sí mismos, los cuales le van a aportar mucho más beneficio a esta sociedad. Recuerda que no podrías pagar a nadie para cambiar la textura natural del cabello, por lo que me gusta que todas aquellas personas sean creativas para que puedan llevar su cabello diferente. Pueden trenzar su cabello un día, pueden llevar afro otro día e incluso peinarse con diferentes formas, y por aquí les estaré dejando varias imágenes de cómo utilizar peinados en esos pequeñitos de la casa. ¿Recuerdan ustedes que las ondas sueltas hacían parecer de que el cabello crecía muchísimo más rápido que los tipos de un cabello más rizado? No es cierto, solo tenemos que tomar la forma de cuidar nuestro cabello de en pocas palabras, existe lo que es el sesgo de negatividad, ¿cierto? Lo que básicamente significa es que estamos conectados naturalmente para inclinarnos siempre hacia lo negativo. Es como si tuviésemos un patrón. Es primero pensamos cosas negativas antes de pensar positivamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lograr que tus hijos o tu familiar cercano vea lo bueno de su cabello natural y que su textura también es totalmente agradable? Ahí es donde entra el siguiente punto que te estaré comentando. Si vas a crear una lista de amor para el cabello con ellos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a cuidar? ¿Qué pueden utilizar? Entonces, cuando se trata de amor propio, es algo para lo que tenemos programado literalmente. Es por eso que quise impartirles este video para crearles una opción más a todas las madres o las personas que tienen pequeños en casa con el cabello afro rizado y que no saben cómo tratarlo. Ustedes en esa lista lo que pueden incorporar exclusivamente es cosas que adoramos, por decirlo, especialmente nosotros mismos. Entonces, después de completar algunos de estos otros pasos, no dudes preguntarle a tu niño o a tu niña qué le gusta de su textura de su cabello. Él te podrá decir: me gusta la forma de espiral, me gusta el color, me gusta cómo se me encoge cuando me lo lavo en la ducha, o también puede decir me gusta el volumen que genera, o también te puede decir que no le gusta. En este caso vamos a hacer una lista de lo que sí le agrada. Ayudamos a expresar según el gusto que tengamos por nuestro cabello, lo que otras personas probablemente también les gustaría de ese cabello. Así que luego vas a copilar dos listas de esas y las vas a unir y las vas a colocar en un lugar donde ellos puedan acceder a esa lista todos los días y ver, puede ser el espejo o el dormitorio o en el baño. Un par de veces a la semana le vas a pedir que reciten verbalmente su lista, es decir, me agrada mi cabello porque es hermoso, porque es rizado, porque se me hacen ondas, porque se mueve con el viento, porque parece una espiral y cosas así. Entonces me gustan los movimientos que tienen mi rizo, me gusta la forma en que las demás personas me miran, y todas ese tipo de cosas positivas harán de forma anímica a que la persona, a que los niños se sientan identificados con su textura y comiencen a amar su cabello.
más que algo negativo, en vez de decirle que ese pelo es malo, que ese pelo está duro, que ese pelo no le entra un trinche, que ese pelo no se peina, que ese pelo hay que buscarle una solución. No, son cosas negativas que le estamos inculcando a nuestros niños y eso va quedando en su memoria a rechazar su cabello. Entonces, seamos conscientes de lo que criamos y lo que queremos ver en un futuro en nuestras niñas y en nuestros niños. Niños más seguros de sí mismos, no niñas acomplejadas, no niñas sintiéndose mal que la otra persona porque ella es rizada y la otra es lacia. Entonces vamos empezando desde casa. Ayudémoslos a identificar productos para agregar a su cabello. Vamos a ser bastante intencionales en qué productos deberían utilizar para aplicarse en el cabello. Muchísimas de ustedes, sé que muchas van a estar de acuerdo conmigo, que en algunos recuerdos que tengamos para peinar nuestro cabello teníamos miedo, porque obviamente nuestras madres o nuestros padres en sí, cuando peinaban nuestro cabello, no utilizaban ninguna crema de peinar, en ese entonces no existía, simplemente te lavabas el cabello con champú, acondicionador y ven para peinarte. Yo no recuerdo haber utilizado una crema de peinar como tal para definir mis rizos o que mi mamá me estuviera aplicando un producto similar. Me podían colocar aceites y eso sí recuerdo, sea muy bien aceite de coco o aceite de aguacate. Eso sí recuerdo que utilizaban a la hora de peinar para que fuera manejable la forma en que deslizaba la peinilla. Y cuando llegaba la hora de peinar, seguramente los nudos hacían que tú no quisieras ver nuevamente una peinilla. Si te pasó eso, pues entonces para no hacer eso tan tortuoso, porque son niños, vamos a aplicarle productos, intencionar esa forma de que la peinilla va muy bien en el cabello afro rizado o el cepillo o el peine de dientes anchos, pero con productos. Tú no sabes qué tipos de productos puedes utilizar en esos niños más pequeños. Yo te invito a que cada semana busques, averigües en cuanto a la tipología que lleva tu niño. Primera sugerencia sería tomar nuestro cuestionario de escritura de las texturas para obtener una información sobre el tipo de cabello que tiene tu niño. Luego te puedes ir aquí en YouTube, que hay bastantes videos, en TikTok, y luego colocas trucos de productos para el cabello rizado o trucos de productos para el cabello según el tipo de tu hijo. Un ejemplo, trucos para cabellos 4C, trucos para cabellos ondulados o rizados, etcétera, etcétera. Entonces, con esta idea lo que te quiero decir es que buscamos la manera de que el peinado sea mucho más fácil de llevar y que el niño se sienta totalmente satisfecho cuando se está peinando, que no sea una tortura ni para ti ni para él, porque muy seguramente cuando estamos peinando a los niños nos desesperamos y entramos en paciencia porque queremos que el peine ruede súper fácil y no estamos entendiendo de que estamos definiéndole el cabello o tratando de peinar a una textura totalmente diferente a la lacia, que por lo general tiene sus particularidades en que este es a través de ondas espirales, por decirlo de esa forma, y no línea recta como el cabello liso. Otra de las opciones es utilizar accesorios. No importa la edad, el cabello siempre es divertido cuando llevamos un tipo de accesorio en él. Los cabellos rizados son súper lindos con un montón de accesorios que puedes darle plus. Existen una cantidad. Dicho esto, también podemos estar utilizando sombreros, bufandas, pasadores, pinzas para cabello, cintas en la cabeza, cintas para peinar las coletas, en fin, hay un sinnúmero de accesorios para utilizarlo y sobre todo en las niñas que se ven súper, súper divinas. Entonces puedes optar por eso, por aquí te estaré dejando un montón de opciones también, así que empezamos a ver los accesorios para el cabello como una adición imprescindible al guardarropa de tu niña o niño. Cuantos más elementos tengas para elegir y con lo que puedas trabajar, va a ser súper divertido peinarlos porque los rizos se van a ver súper lindos. Le vas a poner una coletica por acá, le vas a hacer rizo por este lado y te estaré dejando por acá algunas opciones y verás lo chévere que es utilizar este tipo de accesorios, sobre todo en el cabello rizado. Cuando tenemos súper más opciones, vamos a tener más ansias de peinar antes que los niños que cojan su maletica o los tienes como en una estantería donde veas las diferentes opciones y puedas decir hora de peinado y los niños se van a sentir súper cómodos agarrando, hoy quiero que me coloques esto, y va a ser un incentivo, va a ser una forma de que vean su patrón de su cabello súper bien
sin sentirse menos por llevar una textura con la que nacieron y que no está mal. Dejemos de victimizar, que pobrecito, que nace con ese cabello, que pobrecito, que va a sufrir, que si esto, no. Es todo lo que tú le enseñes a tus hijos, todo lo que tú le transmitas a tus hijos, es lo que le va a quedar en su cabeza y por tanto es tu responsabilidad como padre inculcarle buenas costumbres, buenos hábitos, buenos consejos y hacer una persona súper positiva. Adiós la negatividad desde los más pequeños en casa y de esa forma será una niña o un niño bastante seguro con su tipo de cabello, incluso con su color de piel. Ahora, el último paso y el que lo vas a hacer súper divertido al incorporarlo con ellos a medida de que vayas avanzando, obviamente vas a tener paciencia, debes mostrarle cómo peinarse ellos mismos. De eso se trata para que ellos interactúen, así como cuando estamos en la cocina y ellos dicen, déjenme amasar la masa, yo también quiero cocinar y uno hace de que el niño también mezcle texturas, mezcle comidas para que ellos se puedan despejar muchísimo más y sentirse seguros a la hora de hacer las cosas. Lo mismo pasa con el cabello, simplemente no estarás peinándolos para siempre, ellos deberán saber cómo manejar su tipo de cabello y por lo tanto es de buena forma irlos guiando. Así que usa cada estación, sea primavera, otoño, verano, invierno, como una oportunidad para aflojar un poco las riendas, es decir, cuando ya pueden estar de vacaciones, saca una hora o al menos cada fin de semana en enseñarle más sobre cosas personales, de cómo se pueden vestir, cómo se pueden peinar, irlos incentivando a que puedan hacer cosas por sí mismos y de todas maneras les será súper beneficioso para ellos. ¿Cómo darle mantenimiento al cabello? La realidad es que muchos de nosotros crecimos para sentirnos súper frustrados con nuestro cabello afrorizado, incluso aún siendo adultos y muchísimas de ustedes lo saben. Todo porque no teníamos idea de cómo peinarlo. Pensábamos que era solo amarre, trence y se acabó y era súper desesperante, no existían tantos productos como existen hoy en día y es por eso que hoy tú tienes en tus manos y en tu boca, porque es lo que le dices a tus hijos, lo que ellos van a escuchar, que puedas tener una opción de crear otra forma y expectativa de vida y pensar en cuanto al cabello rizado de esos niños que están creciendo y que no pasen lo mismo que pasaste tú. Es opcional, claro está, muchas madres tienen a sus niñas y lo primero que piensan es, solo recuerden y les dejo este mensaje. ¿Por qué no podemos abrazar aún nuestro cabello, nuestra textura? ¿Por qué todavía odiamos de cierta manera llevar el cabello afrorizado? ¿O acaso solo podemos amar el cabello lacio? Esa es una de las interrogantes que a veces siempre me cuestiono, de pensar por qué tienen siempre que juzgar o por qué siempre tienen que rechazar cuando una persona tiene el cabello afro rizado. La belleza simplemente está en nosotros mismos. Tú naciste con esa textura, tú naciste con ese cabello y alisarte el cabello o hacerte lacia no es que te va a cambiar las facciones o te va a hacer más linda, no. Eso es lo que la sociedad vende. Tú naciste así y así tienes una conjugación completa con tu rostro. Y es una pena que hoy en día todavía tratemos a nuestros niños de cierta manera de creer o hacerles ver de que el cabello rizado o afro rizado es malo y que es mejor llevar el cabello lacio. No tiene que ser una exigencia para ellos, son niños. Nosotros ya vivimos, nosotros ya crecimos, no transmitamos esa herencia ideológica a nuestros más pequeños por simplemente agradar a una sociedad. Recuerda que la diferencia la puedes hacer tú en estos momentos con tu hijo, con tu niña, que no le permitas crecer en una sociedad exigente o no le permitas que ella se sienta menos en una sociedad cuando recién está empezando a vivir. Que sea una determinación o una opción que ella la pueda hacer más adelante cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo. Más no, inculcarle desde ya que él debe tener el cabello lacio cuando nació con el cabello afro, rizado u ondulado. No sé si se me escuchó porque pasó el avión, pero les decía que no es recomendable desde ya, desde este momento, inculcarle a nuestras niñas que los cabellos
afrorizados están mal y que se ven más lindo cepillándolos, planchándolos o alisándolos. No, le estás robando su niñez, le estás robando su esencia, le estás robando su forma de ver la vida porque quieres que ella viva la vida que tú ya viviste. Entonces no podemos cambiar el chip. Este es un consejo a nivel personal. Cada una de ustedes puede tomar la decisión que quiera, pero solamente pónganse a pensar que en un mañana ellas quizás o cuando aprendan no se van a sentir cómoda que le hayan alisado su cabello. ¿Por qué seguimos mirando hacia abajo el cabello afrorizado? ¿Por qué seguimos mirándolo como algo mal cuando Dios nos dio ese cabello, cuando nacimos con ese cabello? Entonces todavía es frustrante escuchar y ver a personas que piensen que el cabello afrorizado sigue siendo malo, que sigue siendo mal visto, etcétera, etcétera. Cuando tú llegas a una madurez y logras entender cómo son las situaciones, tanto como en el cabello lacio y el cabello rizado, aprenderás muchísimo a ver la vida de otra forma. Entonces, por favor, démosle esa seguridad a nuestros niños, a los más pequeños de la casa, a que amen su cabello totalmente natural, busquémosle opciones. Yo sé que muchísimas veces para nosotras es bastante tedioso estar peinando, lidiando, cosas así, pero cambiemos el chip. Así que yo espero que el video les haya gustado. Recuerda que no hay mejor momento que el presente para que tu hijo aprenda a cuidar de su cabello, para que su cabello no acabe intimidándolo. En cambio, puedes ser algo que realmente celebres por completo. Así que nos vemos hasta un próximo video. No olviden suscribirse si les interesan este tipo de temas. Yo soy Rosy y estoy en este canal para crear contenido de valor y dejar huella en este viaje llamado vida. Nos vemos hasta la próxima. No olvides, cualquier comentario lo puedes hacer allí abajo, alguna recomendación o compartan qué técnicas utilizan para los más pequeños de la casa. Si les interesan más videos como esto, escriban también específicamente si desean conocer productos exclusivos para ello, desde qué edades y todo eso. Con gusto yo haré un próximo video para seguirlas incentivando a que esos niños de casa comiencen a amar su cabello desde que nacen. Hasta la próxima.